Bien, el patrón que vamos a ver ahora es el patrón facade o fachada en castellano. Bien. Este patrón es un patrón estructural y lo que hace es proporcionar una interfaz simple a un subsistema o a un conjunto de clases muy complejo. ¿Para qué? Para que sea más fácil su utilización. Por lo tanto, la motivación es cuando uno tiene un sistema muy complejo que hace un montón de cosas o que podría hacer muchas cosas, depende cómo uno lo utiliza, pero se desea que para tareas simples su forma de uso sea simple, no sea tan compleja como la estructura que posee. Entonces se trata de esconder todas las funcionalidades o toda la forma de trabajar de ese sistema tan grande, complejo, bajo una interfaz simple, de bajo nivel, que permita hacer las cosas de manera simple. Entonces, ¿cuándo se debe utilizar? Básicamente es lo que habíamos dicho antes, cuando se necesita una interfaz simple para un sistema muy complejo, cuando se necesita reducir las dependencias, en vez de tener include de muchas clases distintas, tengo un include de la fachada y la fachada es la que se encarga de traerse todo el subsistema complejo. Cuando la estructura, cuando hay estructuras en capas, cuando la arquitectura es en capas, una capa puede ser muy compleja, pero la forma de comunicarse con la otra capa tiene que ser una interfaz simple, ¿bien? La clase o los métodos que se utilicen tienen que ser simples para que sirva la estructura de la arquitectura de capas, ¿bien? Se trata de que la capa esconda toda su funcionalidad adentro. Entonces una fachada lo que va a hacer es que la otra capa vea como simple la capa adyacente. Entonces vamos a ver su diagrama en clases. Su diagrama en clases es bastante simple. Básicamente tenemos una clase que va a ser la fachada y se va a comunicar o va a contener o va a utilizar un montón de otras clases que pertenecen al sistema complejo. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es esta clase fachada que se va a encargar de manejar y utilizar todas las otras clases del sistema complejo. Entonces, ¿cuáles son los participantes? La fachada, que es el sistema que conoce cada una de las clases del subsistema y va a saber cómo tiene que trabajar con cada uno de esos objetos para cumplir una determinada tarea. Y por otro lado tenemos el sistema complejo, que es el que implementa toda la funcionalidad y que va a realizar el trabajo, ¿bien? Que le pide la fachada, pero que no sabe que existe esa fachada. Para él lo están utilizando. De FACAD no vamos a hacer demo, ya que se necesitaría un sistema complejo para poder utilizarlo y para poder construirla. Bien, lo que sí, voy a dar un pequeño ejemplo. No sé si deben conocer el programa VLC o la librería de reproducción de video FFmpeg. Bien, estos dos programas se dedican a lo que es video, decodificación de video, codificación de video. Entonces, su trabajo, su sistema es muy complejo. Bien, dentro del video tendríamos un sistema que se encarga de saber interpretar archivos. No es lo mismo un archivo AVI que un archivo MKB, que un archivo MP4, que un archivo MPG. Cada uno de esos archivos que yo nombré se llaman contenedores y cada uno de esos archivos puede contener adentro video y audio. ¿Bien? O varios videos y varios audios, depende del tipo de archivo. Y a la vez, ese video, vamos a utilizar este System 4 como el decodificador de video. Entonces, ese video que estaba en un MKB puede ser en formato MPG4. Y a la vez, en un AVI puede haber un MPG4. Y en un MP4 puede haber un MPG4. ¿Bien? Entonces, tiene que haber una clase que se dedique a leer el archivo y saber cómo se maneja cada contenedor. Cada contenedor es el tipo de archivo. Tiene que haber una clase o varias clases que sepan decodificar video. Por ejemplo, esta es la clase que sabe decodificar MPG4 y esta es la clase que sabe decodificar OGG. ¿Bien? Entonces, si el contenedor
el que sabe leer archivos detecta que en ese archivo hay un OGG o que en ese archivo hay un MPG4, él se va a comunicar con este o con este. A la vez, depende si queremos reproducir el video en pantalla, qué tipo de pantalla tengo. Podría tener una placa aceleradora y tener disponible OpenGL para la reproducción, o no podría tener una aceleradora gráfica y tener que usar los dispositivos gráficos comunes. Y así bien, entonces un sistema reproductor de video es muy, muy complejo. ¿Qué vamos a hacer? Una fachada, que lo único que le digamos es reproducir tal video, entonces le pasamos nada más que una string con el nombre del archivo. ¿Y qué queremos hacer con ese video? Mostrarlo en pantalla, ¿bien? Entonces, la fachada se va a encargar de hacer que todas estas otras clases del sistema complejo interactúen y logren leer ese tipo de archivo, codificar audio y video según qué tipo de códec de audio, qué tipo de códec de video utiliza, y mostrarlo en pantalla independientemente del tipo de pantalla que soporte. ¿Bien? Estos programas son tan complejos que a la vez la salida en vez de la pantalla podría ser streaming, entonces mandar las cosas por internet, o podría ser codificarlo en otro video. Por lo tanto, tenemos que tener clases que sean para saber escribir archivos AVI, saber escribir archivos MKB, saber escribir archivos OGG y saber codificar MPG4, saber codificar, bien, entonces lo mismo que hicimos para leerlo vamos a necesitar para escribir el archivo de video. Entonces, un sistema, por ejemplo, de reproducción de video es muy complejo. Lo que vamos a tener es una fachada que nos va a decir, quiero reproducir este archivo en tal lado y listo. ¿Bien? Entonces, se simplifica muchísimo el uso para el usuario final.